Rita Serrano de Sánchez, nacida en Barranquilla, Colombia, licenciada en Teología, profesional en Psicología, terapeuta y consejera familiar. Junto a su esposo han servido al Señor en varios lugares, como Barranquilla, César, Bogotá, Guajira, Medellín y el Oriente Antioqueño, mentoreando a familias, parejas, empresarios y jóvenes. Apasionada por su familia y el servicio al Señor, madre de 3 hijas y abuela de 2 nietos, su vocación y perfil es el trabajo con la mujer en sus diferentes etapas de vida. Hoy nos impartirá la plenaria Segura. Demos la bienvenida a la licenciada Rita Serrano de Sánchez. Una mujer segura, pero permítanme decirles que la seguridad en una mujer no se mide por lo que tiene o hace, sino por lo que ella es, o sea, por su carácter. Fíjense bien en la definición. La seguridad en una mujer no se mide por lo que tiene o hace, sino por lo que ella es. Es increíble cuando estoy en consejería o estoy en alguna terapia, en alguna cita psicoterapéutica y comienzo preguntándole específicamente a la mujer, ¿tú quién eres? Inmediatamente lo que sale es lo que hace. Yo soy mamá, yo tengo 3 hijos, tengo una empresa, tengo un empleo, pero muchas veces esa misma persona se queda corta cuando le pregunto, no, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? No qué haces, no qué tienes, ¿quién eres? Y muchos se quedan turbados. ¿Yo quién soy? Se quedan como pensando, como tratando de ubicar esa pregunta y cómo le doy respuesta a esto. Porque muchas mujeres se valoran. Muchas mujeres se presentan ante una sociedad desde lo que ella tiene o desde lo que ella hace. Y hoy vamos a hablar es de lo que nosotras somos, lo que le da carácter a nuestra vida y ese carácter afecta nuestras acciones. Voy a decir 3 frases y tú vas a mirar con cuál te identificas o si te identificas con las 3. La primera. Mujer segura, mujer que influencia su familia y su entorno. La segunda, una mujer segura de sí misma se viste de fortaleza y dignidad. La tercera, soy una mujer imperfecta, pero soy auténtica y eso me da seguridad. ¿Con cuál te identificas? ¿Con la primera, la segunda, la tercera o con las 3? Eso es seguridad. Eso es seguridad. Seguridad es saber que tú tienes una influencia en tu casa, en tu empresa, en tu barrio. Seguridad es saber que tú, en vez de ser fuerte en ti misma, eres una mujer llena de fortaleza, porque Dios te fortalece. Una mujer segura es esa mujer que sabe que tiene debilidades, áreas por mejorar, pero que es auténtica porque conoce el diseño de Dios para su vida. De eso nos hablaba un poco anoche nuestro conferencista, el doctor Carlos Ávila. Y eso nos da seguridad, ¿verdad? Esas 3 cositas. He estado en contacto con muchas mujeres a lo largo de mis 37 años de servicio al Señor y es fascinante escuchar a la mujer, es fascinante escucharla hablar de sus sueños, de sus habilidades, de sus logros, aún de sus dificultades y luchas. Pero ¿saben una cosa? En esas conversaciones se advierte algo. Hay un común denominador en la mayoría de las mujeres y es la tenacidad y la vehemencia con la que enfrentan la vida. Somos vehementes, somos tenaces. Lo que nos proponemos, vamos por ello. Pero parte de esa tenacidad viene de tratar de dar la talla a una sociedad que exige
a una sociedad que la avienta, la empuja y que le dice algo así como, mujer, es ahora o nunca, toma las riendas de tu vida. Y claro, cuando esa mujer escucha eso, se envalentona, se pone en posición para poder hacer aquello que la sociedad le está exigiendo, ¿verdad? Lamentablemente, o eso viene de un pasado avergonzante. Esa tenacidad y esa vehemencia puede estar viniendo de un pasado que la avergüenza, de un pasado que le impele a sobreponerse a sí misma y avanzar. Pero allí yace un problema. Allí hay un problema subyacente, un problema que está metidito entre las entrepieles del alma de una mujer. Y es que hay muchas mujeres que intentan avanzar y hacerle frente a la vida desde ese pasado que todavía no se ha sanado. Desde esa ira reprimida, desde ese resentimiento, desde ese enojo que tiene contra la vida, contra algunas personas, y en realidad esa mujer no avanza. Esa mujer no avanza. Entonces, ese empoderamiento que la sociedad, la cultura le da a la mujer, ese empoderamiento es desde una falsa seguridad que tiene su fundamento en metas alcanzadas, en un poder adquisitivo logrado por eso, tenacidad y vehemencia, por títulos académicos, una fuerza interior, ¿verdad?, que la lleva a vivir. Hoy en día, muchas de nosotras, muchas mujeres, salen adelante en detrimento de su bienestar emocional, físico y aún espiritual. Eso es seguridad para el mundo, eso es seguridad para de la puerta para afuera, pero de la puerta para adentro, de la puerta para adentro de tu casa, mujer, de tu habitación. Esa es la verdadera mujer, aquella que se enfrenta a lo suyo y ya no tiene de dónde agarrarse. Esa que llora cuando está en la oscuridad de su habitación, en la intimidad de su habitación. Déjenme definirles lo que es empoderamiento. Empoderamiento, e incluso esta es una definición bíblica, al parecer, es desarrollar en una persona la confianza, la seguridad en sí misma, en sus capacidades, es desarrollar esa confianza en su potencial y en la importancia de sus acciones y decisiones para afectar su vida positivamente y aún su entorno. Eso es empoderamiento. Personalmente creo que Dios es el que empodera a la mujer. Personalmente creo que es Dios quien equipa a la mujer para que ella pueda enfrentar la vida y todo lo que esto implica. No es cuestión, como lo escribimos allí en la diapositiva, no es cuestión de una tarea por realizar. Es fruto de un acto de amor efectuado en la cruz por nuestro Señor Jesús. El Padre a través del Hijo nos empoderó desde nuestro diseño original. Él nos empoderó dándonos unas habilidades y una manera de ser. Él nos empoderó para que fuéramos las mujeres que Él quería que fuéramos y la que tú en tu interior, en tu intimidad quieres ser. Claro, nosotras queremos ser poderosas, pero no basándonos en esas falsas seguridades. Queremos ser poderosas en Cristo. Y tal vez hay mujeres que están viniendo por primera vez a un evento de estos, cristianos, donde se cita la palabra de Dios, donde alabamos, como ahorita lo hicimos hermosamente, ¿verdad? Tal vez es una primera vez que tú estás haciendo arriba a este tipo de eventos. Pero si tú estás aquí, mujer, es porque Dios te quiere hablar a tu corazón. Y es porque Dios te conoce y te reconoce. Y por eso aceptaste la invitación de esa amiga. Por eso hundiste el dedito en el link, porque querías tal vez algo diferente.
bienvenida, bienvenida a este evento. Vamos a ampliar el concepto de mujer segura. ¿Y cómo ampliarlo? Precisamente vamos a mirar dos ejemplos de mujeres en la Biblia que así lo dejaron ver. Y una de ellas es Jocabed, una mujer que tal vez de pronto no la hemos oído mencionar mucho, pero según la historia bíblica y lo que infiere la manera en que ella vivió, es una mujer segura en Dios y es una mujer que supo qué decisión tomar en su momento. En su momento. Hay momentos en la vida donde cada una de nosotras debe tomar una decisión que va a hacer la diferencia. Pero ¿cómo saber cuál decisión tomar? Precisamente vamos a estudiar la vida de esta mujer. Ella era de la familia de Leví, como dice la Biblia, ¿verdad? Mencionada solo 2 veces, Éxodo 6:20 y Números 26:59. En esos 2 pasajes es mencionada ella, solo 2 pasajes de la Biblia. Pero miren lo que significa su nombre. Dios es glorioso. Jocabed, Dios es glorioso. Esa mujer segura en Dios fue la mamá de Moisés. Seguro que tú estabas diciéndote, ¿dónde es que yo he escuchado ese nombre? ¿Dónde? Pues era la mamá de Moisés. Era una mujer valiente e intrépida. Y vamos a ver por qué se le da esas características a ella. Marcó la historia por una acción grandiosa. Grandiosa. Entregó, escúchenme bien, mujeres, su angustia en las manos de Dios. Déjenme mencionar la definición de angustia, pero antes, permítanme, quedándome con Jocabed, me gustaría que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 1 al 10. Éxodo, capítulo 2, 1 al 10. Búsquenlo. Y si no, afina tu oído, porque vas a escuchar la palabra de Dios. Y vamos a dar el contexto de Jocabed. Y vamos a mirar por qué ella fue una mujer segura. Dice la Biblia, en el versículo 1, comienzo a leer, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ahora bien, ella venía de esa familia. La tribu de Leví fue una tribu escogida por Dios para dirimir los asuntos de Dios con el pueblo. Era una familia que era la que ofrecía los sacrificios, los holocaustos, la que estaba allí ante la presencia de Dios. De allí viene Jocabed. Y dice la Biblia en el versículo 2 que ella concibió y dio a luz un hijo. Ahora, eso es normal. Se casó, tuvo un hijo, ¿verdad? Pero déjenme contarles cuáles eran las circunstancias que rodeaban a Jocabed en ese momento de la historia y en ese momento de su vida. Israel, como pueblo, se había convertido en una piedrita en el zapato de Egipto. Se había convertido en un pueblo muy grande, estaban creciendo y multiplicándose. Y entonces los de Egipto empezaron a mirar que estaban siendo muy fuertes, muy robustos y creciendo como peligrosamente. Y Faraón, entonces, al ver eso y escuchar los consejos de sus ministros, da una sentencia. Y él dijo, bueno, para que acabemos el problema, vamos a dictar una sentencia. Cada varón que nazca morirá. Se le echará al río y morirá. No así con las niñas. Cada niña que nazca, ella va a vivir. En esas circunstancias, Jocabed queda embarazada. Entonces, Jocabed, imagínense cómo sería ese momento donde ella le dicen, Jocabed, vas a tener un bebé.
Entonces, esa felicidad de estar embarazada, qué felicidad, no soy estéril, puedo tener hijos, fue opacada por la posibilidad de que su hijo muriera si era un varón. Seguramente en aquella época todas deseaban tener niñas. La vida del bebé se arriesgaba por causa del sexo y de la sentencia que había dictado el faraón. Vamos a seguir leyendo Éxodo capítulo 2. Estamos en el versículo 2 precisamente. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Ustedes se imaginan tener a un bebé escondido 3 meses? Un bebé que llora cada 2 horas por comida, un bebé que llora porque el pañal estaba mojado, un bebé que llora porque quiere que lo alcen, que lo consientan. ¿Cómo haría Jocabed para mantener calladito al bebé? ¿Cómo haría? Por 3 meses ella lo tuvo escondido. Le pondría la mano en la boca para que se callara, o cada vez que el niño lloraba, ella le ponía el seno para que se callara, se quedara quietico. ¡Qué angustia la de Jocabed! ¡Qué angustia! ¡Qué preocupación de que el niño llorara y alguna vecina escuchara y por congraciarse con los soldados de Faraón le comentara, mire, allí lloró un bebé y de pronto es un varón! Entonces ella no decía nada, ella escondió a su bebé durante 3 meses. ¡Qué angustia la que ella estaba viviendo en ese momento! ¿Pero qué es angustia? Ahora sí vamos a mirar la definición de angustia. Aquí, angustia, emoción que afecta negativamente, escuchen bien, y que viene al alma por causa de las circunstancias difíciles. Miren esta frasecita, es un estado emocional de sufrimiento. Hay un sufrimiento interno. Jocabed tenía un sufrimiento interno. Jocabed estaba completamente emocionada, pero negativamente porque tenía un hijo, pero era varón, y ella sabía lo que estaba cirniéndose alrededor de la vida de su hijo. Pero ahora me dirijo a ti, mujer. Tú que estás allí conectadita desde tu casa, desde tu país. Y te pregunto, con base en esta definición, ¿alguna vez has sentido angustia? Creo que si yo les dijera levanten la mano, toda la pantalla quedará con las manos levantadas. ¿Alguna vez tú has sentido tu alma estrujada por la inclemencia de la droga en la vida de tu hijo o de tu hija? Por verles cómo están tomando caminos equivocados sexualmente, decisiones equivocadas que están afectando negativamente su vida. ¿Has sentido angustia por eso? Yo creo que otra vez la mano se levanta. Mujer, tú has llorado desesperadamente en tu cuarto, en el baño, en el rincón de tu casa al notar que tu salud se está deteriorando, que los años están pegando duro. Has tenido días de desesperación porque tu matrimonio está quebrantado y no sabes qué hacer. Eso es angustia. Y la angustia desgarra el alma. La angustia abruma a una mujer. Y bueno, así estaba Jocabed. Pero vamos a ver qué pasó. Sigamos con la historia en Éxodo capítulo 2. Y dice entonces que en el versículo 2, y viéndole que era hermoso, entonces el niño comenzó a crecer robusto, lindo, ¿verdad? Todo repolludito, todo lindo, ¿verdad? Pero dice el versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, ¿qué hizo Jocabed? Ideó una estrategia para salvar la vida de su niño. Ella recompuso sus ideas. Es como si ella se hubiera parado de la silla de la angustia, de la desesperación y dijo, pero bueno, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? Yo puedo hacer algo por la vida de mi hijo. Yo puedo hacer algo por esta criatura. Jocabed tal vez se dijo a sí misma, yo no quiero ser víctima de las circunstancias.
Yo no quiero ser parte de las estadísticas de las madres que perdieron a sus hijos varones en ese momento de la historia. Y ella se pone en marcha, idea una estrategia. Y entonces dice la Biblia que la estrategia consiste, versículo 3, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Miren, comienza la estrategia. Busca una canasta, busca una cajita. Y ella misma prepara la brea, prepara el alquitrán, el asfalto, ¿verdad? Y comienza a llenar cada huequito de esa canastilla. Supongamos que fue una canastilla de mimbre. Y ella comienza con sus manos a untarse las manos de ese asfalto, de esa brea, y a llenar y rellenar cada huequito de la canastilla. Y cuando se da cuenta que esa canastilla quedó bien, entonces yo me imagino, ¿verdad? Por el corazón de madre, pone la cobijita y pone al niño. Y seguramente dormido, para que el niño no tuviera demasiada angustia, ansiedad, ¿verdad? Y lo pone allí. Dice la Biblia que entonces ella hace una arquilla de juncos y la calafatea con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Voy a hacer un alto allí para que miremos frente a esta historia lo que Dios nos está diciendo a nosotras. La angustia se combate con valentía. La angustia se combate con determinación. No te dejes victimizar por la circunstancia. Levántate, mujer, y mira qué puedes hacer. Mira qué puedes hacer. Porque ahí estaba Jocabed. Y ella vio posibilidades donde otros no las vieron. Seguramente ella escuchaba el llanto de madres que pasaban por su calle, ¿verdad? Porque ya habían ido al río y habían echado a sus niños. Y ella, en vez de pensar en qué momento me toca a mí, y en vez de estar preparando los Kleenex para el lloro que le venía, ella se para y dice, no, esto no va a ser así para mí ni para mi hijo, ¿verdad? Y entonces ella se apega a la vida. Por eso les digo que la angustia se combate con determinación. La determinación de pensar que mañana puede ser mejor. En estas circunstancias que nosotras estamos viviendo, ¿hacia dónde miramos? No puedes quedarte en pensar, qué tristeza, qué nostalgia con la vida que teníamos. Qué angustia, ¿esto cuándo va a acabar? Como solemos decir, esto acabará cuando tenga que acabar. Nadie sabe una fecha, ni siquiera nuestras autoridades, por más empeño que le están poniendo a esto, ¿verdad? Nadie sabe una fecha, pero va a acabar. La pregunta es, ¿y cómo vas a salir tú de esto cuando esto acabe? ¿Más fortalecida en tu fe, en tu seguridad de ser una hija de Dios? ¿O más angustiada, más acabada en tus emociones? Sigamos con la historia. Entonces, ella sigue con el plan, ¿verdad? Y pone, echa al niño en el agua. Fíjense, ella echa al niño en el agua como otras madres echaron a sus niños a las aguas del río Nilo. Ella también hizo lo mismo, pero la otra mujer, la otra mamá lo hizo para que su hijo muriera, pero ella, Jocabed, lo hizo para que su hijo viviera. Ella lo echó al agua, pero no de la misma manera y no con la misma actitud que las otras madres. Ella lo echó pensando, él va a vivir. Y por eso ideó la estrategia, ¿verdad? Y lo puso en ese carrizal, en medio de juncos, donde no, tal vez donde no lo dejaran pasar. ¿Y quién estaba por ahí merodeando? ¿Quién se fue a bañar en esos momentos? La hija de Faraón. Y conocemos muy bien la historia. Entonces, ella ve la canastica, le llamó la atención, manda a una de sus doncellas que la tome, ¿verdad? ¿Y qué se encuentran cuando levantan la tapa? Un niño que lloraba y seguramente cautivó el corazón de la hija de Faraón. ¡Qué historia tan hermosa!
¡Qué historia tan hermosa! Podemos seguir la historia en el libro de Jocabed, en el libro de Éxodo, hablando de Jocabed. Y la hija de Faraón ve al niño, y ¿quién estaba al ladito de la canastilla mientras estaban esperando que providencialmente la hija de Faraón mirara? La hermana de Moisés, Miriam, su hermana mayor. Y apenas ella vio que la hija de Faraón toma la canastilla, que hace Miriam, se va rapidito, intencionalmente, y le dice, yo sé quién te lo puede criar. Miren toda la historia. Una parte hace Jocabed y providencialmente Dios hizo la otra parte. Y luego, ¿quién quedó criando a Moisés? Jocabed, su mamá. ¿Y saben qué fue lo mejor? Le pagaron para que ella criara a su hijo. Pero quedémonos en Jocabed. ¡Qué determinación de esta mujer! ¡Qué impresionante! Ella no se permitió a sí misma, como les decía, ser parte de las estadísticas deplorables de su momento, ¿verdad? Ayer el doctor Carlos Ávila nos hablaba de la mujer promedio, la mujer mediocre. Eso es lo que Dios no quiere para nosotras, que seamos así promedio, no, que seamos determinadas con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿verdad? Ella entregó a su hijo en fe, en que se iba a salvar. Y quiero recordarte algo, mujer. Cuando tú y yo entregamos algo en fe, tenemos garantías de que eso se nos devolverá. Y multiplicado, porque lo ponemos en las manos de nuestro Señor. Bueno, ya la historia bíblica nos comenta quién fue ese niño y en quién se convirtió ese niño. Ese niño fue, años más tarde, el libertador del pueblo de Israel. Si Jocabed, en su momento, en medio de esas circunstancias hostiles, deprimentes, no hubiera tomado esa decisión basada en la seguridad que ella tenía en Dios, Moisés no hubiera llegado a ser lo que fue. Tal vez en tus manos están muchas cosas por suceder, pero tienes que creer que Dios está contigo, mujer, que eso es lo que te da la seguridad. Una mujer segura hace la diferencia y Jocabed la hizo. Bueno, quita el nombre de Jocabed. Una mujer segura hace la diferencia y Juanita la hizo. Y Esperanza la hizo. Pero les dije que vamos a ver dos ejemplos. Ya vimos a Jocabed. Ahora miremos otro ejemplo de la Biblia. Y vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y vamos a leer solamente 3 versículos. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Búsquenlo, por favor, mientras yo me tomo un sorbito de agua. Para humedecer la garganta. Y vamos a mirar este ejemplo tan hermoso. ¿Cómo me ha edificado el ejemplo de esta mujer? La sierva de la esposa de Naamán. Y dice la Biblia, Naamán, capítulo 5 de segundo libro de Reyes, capítulo 1, dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ahí viene un pero leproso. Versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. 3. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él los sanaría de su lepra. La sierva de la esposa de Naamán, una niña sin nombre, una muchacha sin nombre, ni siquiera tenía nombre, no lo menciona, o sea, sí tenía nombre, pero la Biblia no lo menciona. Lo único que dicen de ella es una muchacha. La sierva de la esposa de Naamán, una mujer segura, en el contexto de la historia de esta niña, sabe en quién confiar cuando las circunstancias se tornan difíciles. Una mujer segura sabe dónde está la fuente de su confianza.
y no se deja abrumar por las circunstancias. Esta niña, esta muchacha sin nombre, aparece en la Biblia desde la historia de Naamán. Y dice la Biblia en el versículo 1 comienza hablando de Naamán. Él era un hombre de ejército, de guerra, era varón grande delante de su señor, el rey lo tenía en alta estima, ¿verdad? Era ¿cuál podría ser el equivalente hoy en día? Tal vez el ministro de defensa hoy en día, ¿verdad? Era un hombre confiable para su rey. Era un hombre que sabía lo que valía su país y él se ponía de frente para luchar por su país. Pero miren qué dice la Biblia. Era leproso. Y la lepra en aquel entonces era algo que avergonzaba, algo que aislaba, algo que molestaba, algo que lo sacaba de contexto social a la persona. Tal vez en Naamán no tenía un brote completo en su cuerpo, tenía ciertas brotes, ¿verdad? Porque el hombre seguía en la guerra. Pero me llama la atención que la Biblia habla de él, lo exalta, pero pone eso en pequeño, ¿verdad? Pero leproso. Era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Tenía algo que lo humillaba, tenía algo que lo hacía bajar la cabeza, algo que lo bajaba de su arrogancia, ¿verdad? Pero, bueno, no es la historia de Naamán, es la historia de la muchacha. Y dice que en aquel entonces, habiendo guerra contra Israel, ¿verdad? Salieron bandas armadas de Siria y tomaron cautiva a esta chica de la tierra de Israel. Y cuando llegó a Siria, esta muchacha sin nombre, llegó a ser la empleada de la esposa de Naamán. Llegó a ser su sierva. Y ella vivió allí. Ella no se lamentó por su destino, ella no se lamentó por qué terrible la circunstancia que tengo ahora, por qué Dios permite esto. No, y estaba cautiva. ¿Acaso nosotros hoy no estamos cautivos dentro de nuestras casas? ¿No estamos limitados en nuestra libertad? Y dice la Biblia que cuando ella empezó a ver que su jefe, su patrón, Naamán, empezó a acusar, ¿verdad? Tal vez vergüenza por eso y tal vez, la Biblia no lo dice, pero detrás de las palabras infiere el pasaje de que ella escuchaba hablar a Naamán con su esposa y lamentarse de la enfermedad. Y ella, que venía del pueblo de Israel, cuyo Dios es Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y seguramente su fe estaba puesta en Jehová de los ejércitos. Ella le dice a la esposa, le dice, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría, ¿cómo? De su lepra. Solo una frase, solo algo que ella dijo en su momento adecuado hizo también la diferencia como Jocabed. Ella no se dejó abrumar por lo que estaba viviendo, ¿verdad? Al contrario, ella dijo, yo puedo ser útil en esta situación, yo puedo ayudar, yo puedo prestar, ¿verdad? Una ayuda en este caso. Me llama la atención que la Biblia no le da nombre. Y tal vez, muchas veces, ella no fue reconocida por su nombre, sino por el momento que ella actuó, ¿verdad? Y tal vez muchas veces nosotras no vamos a ser reconocidas por lo bueno que hicimos en el hogar, en la empresa, en el barrio. A veces no nos van a dar la palmadita en el hombro para decirnos bien hecho, no. O tal vez ni siquiera nos van a reconocer por el nombre, porque tal vez la vecina dice, la vecina de al lado, la mamá del amigo de mi hijo, mira, ni siquiera dicen el nombre. O tal vez dicen la compañera del trabajo. O tal vez dicen la muchacha que me ayudó a pasar la calle. No dicen el nombre, ¿verdad? A ella no le dijeron su nombre, porque tal vez no era lo importante. Lo importante era su carácter.
Lo importante era su fe en quién estaba puesta, porque iba a necesitarla en un momento dado y ella lo puso al servicio de esa circunstancia, ¿verdad? Naamán era poderoso, tenía estatus y todo lo demás, pero algo lo avergonzaba. Las circunstancias de esta muchacha sin nombre eran diferentes. No tenía estatus, no tenía renombre, no tenía nada en lo que asegurarse para decirle a los demás, miren, aquí estoy yo. No, pero ¿saben sí que tenía ella? Tenía fe. Esa fe fue la que en un momento dado ella no perdió. Ella pudo haber perdido su libertad, pero su fe no la perdió. Ella sabía a cuál Dios servía. Y ese Dios lo puso a merced de esa necesidad de Naamán. ¿Y qué dice el versículo 14 de el segundo libro de Reyes, capítulo 5? Que Naamán fue sanado. Y precisamente por el profeta que ella citó, que fue el profeta Eliseo. Ella sabía al Dios que servía. Allí radicaba la confianza de esta muchacha sin nombre. Y eso le dio seguridad en un momento dado para hablar. ¿Por qué Naamán y su esposa iban a escuchar a una sierva? Ella era enemiga porque era del pueblo de Israel, pero fue escuchada. Tal vez porque hizo su trabajo con orden, porque fue pronta para hacer lo que le habían encomendado, ¿verdad? Porque tal vez la veían orar independiente de su estado de cautividad y se ganó el derecho de ser oída. Y cuando habló, le escucharon. Y Naamán y su esposa vieron la acción poderosa de Dios. Cuando yo veo la historia de esta muchacha sin nombre, 3 versículos, uno solo habla de ella. Cuando yo veo esa historia, recuerdo la historia de Víctor Frank, que también estuvo en cautiverio. Este hombre estuvo en los campos de concentración nazis en la Segunda Guerra Mundial, en aquel entonces donde los judíos estaban siendo exterminados, ¿verdad? Y ahí estaba él, en los campos de concentración. Él perdió a sus padres, a su esposa, a sus hermanos. Él sobrevivió. Pero ¿saben por qué? Porque a pesar del sufrimiento que le infligían sus captores, sus enemigos, él decidió, a mí me pueden quitar la libertad, pero no me pueden robar la libertad de decidir cuál sería su actitud frente al sufrimiento. Él podía estar cautivo, él podía estar sufriendo y se podían ensañar con él, pero él decidió que no le robaría la libertad de decidir qué actitud tomar frente al sufrimiento, frente a sus captores. Y él decidió trascender a pesar de sus circunstancias. Lo mismo que Jocabed y lo mismo que la mujer sin nombre. Por eso, mujer, tú no puedes controlar las circunstancias que te rodean. Tú no puedes controlar este aislamiento, este confinamiento, esta pandemia. No podemos. Y menos mal, porque así nuestra fe está puesta en Dios. Pero sí puedes controlar cómo vas a reaccionar frente a ellas, a esa circunstancia. ¿Y sabes qué? Esto es ser una mujer segura. Una mujer segura no es la que no sufre. Una mujer segura es la que decide qué va a hacer con el sufrimiento. Por eso, entonces, permítanme, viendo a Jocabed, que en medio de un ambiente peligroso e inestable, pero confiada en Dios, tomó decisiones con repercusiones gloriosas. O viendo a la muchacha sin nombre, que nos recuerda que cuando actuamos con sabiduría y damos buen testimonio, fruto de la seguridad que tenemos en Dios, bastan pequeños gestos para hacer la diferencia. Y así permitir que sucedan milagros. Dos mujeres. Pero ahora me dirijo a ti, mujer. A ti que estás allí frente a tu pantalla.
y te pregunto, ¿qué hay de ti? ¿Y qué hay de ti? Ya no podemos seguir hablando, o no podemos, no debemos, por salud mental, de la situación reinante. Ya han pasado 3 meses, creo, de esta situación. ¿Y saben por qué no debemos seguir hablando? Porque ya vienen otras implicaciones, ya están viniendo otras implicaciones que hay que ponerle atención. Ya no es el aislamiento, ahora es la convivencia. ¿Qué estás haciendo con tu hijo para relacionarte mejor con él? ¿Cómo estás haciendo con las tareas de los niños? Que de pronto algunas las está abrumando, ¿verdad? ¿Qué hay de ti, mujer? En medio de las circunstancias que nos están rodeando, que te están rodeando, ¿qué decisiones estás tomando? ¿En qué o en quién estás basando tu seguridad? ¿En qué o en quién? Y permíteme, y te voy a hablar de 2 versículos que dice la Biblia que dan seguridad a una mujer. La Biblia en el Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Permítanme, y lo pongo en términos femeninos, la mujer que habita al abrigo del Altísimo será una mujer que morará bajo la sombra del Omnipotente. Averiguando sobre este versículo, dice que el que habita es el que vive. El que vive, como cuando tú dices, voy a vivir en una nueva casa, la vas a habitar, vas a hacer de cada espacio tus espacios. Pero la Biblia habla de otro elemento, morará, disfrutará, se quedará. No es solamente habitar, creer en Dios, tener a Dios como nuestro pararrayos, nuestro techo, ¿verdad? Dios quiere que tú disfrutes de su presencia de tal manera que seas consciente de que tú estás bajo la sombra del Omnipotente. Tú no estás a merced de una política, ¿verdad? Que van saliendo días tras días, de una normatividad. Tú no estás a merced de lo que digan los demás. No, mujer, tú y yo estamos a merced de la sombra del Omnipotente. Estamos morando allí porque hemos decidido habitar a su abrigo. Hemos decidido que Dios será nuestro Dios, que el Dios de la Biblia será nuestro Dios, y entonces voy a morar bajo su sombra, esa sombra que cubre, esa sombra que guarda, esa sombra que me da seguridad. ¿Acaso no lo hizo así Jocabed? Pero también hay otro versículo, Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Has decidido que el Jehová de la Biblia, el Dios de la Biblia, sea tu luz y tu salvación? Sea el que alumbra tus tinieblas y te lleve de su mano poderosa a avanzar, no basada en tus falsas seguridades, sino en esa seguridad de que Él es la luz y que va alumbrando cada paso y cada decisión que tú estás tomando. Él es tu fortaleza. No nos dejemos atemorizar por las circunstancias. Corramos a escondernos bajo la sombra de su mano. Él es nuestra luz y salvación. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra seguridad. Para ir concluyendo, la mujer que hace de Dios su fundamento es una mujer segura frente a la vida y sus implicaciones. ¿Quién nos había dicho por cortico que se hubiera quedado que esto iba a pasar? Nadie. Nos cogió por sorpresa. Pero hemos decidido, tú y yo, que Dios es nuestro fundamento. Y entonces le vamos a poder hacer frente a estas circunstancias y todo lo que está implicando estas circunstancias. Claro que sí. Claro que vamos a poder hacer. Pero no en tus fuerzas, no en mis fuerzas, sino en Él. Porque hemos decidido que Él sea nuestro fundamento. Y para entrar a un tiempo de reflexión, a un tiempo de oración,
Vamos a mirar estos pasajes. Se los voy a pasar suavemente, despacio, para que tú mires lo que la palabra de Dios dice respecto de una mujer que es segura en él. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. ¿Qué más nos dice la palabra? Salmo 32:7. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Qué hermosura la palabra de Dios. Salmo 4:8. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada. Y por último, Salmo 118:8. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Esos son los, ¿cómo les diría yo? Los secreticos, lo que Dios nos está diciendo al oído, lo que Dios te está diciendo a tu corazón hoy, mujer, porque Él sabe de tu angustia, Él sabe de tu inseguridad, Él sabe lo que estás batallando en tu interior, Él sabe cómo está tu alma abrumada, estrujada por esta situación y por lo que está trayendo ya a tu casa, a tu salud, a tu empleo, si es que ya no has perdido el empleo. Por eso entonces vamos a orar. ¿Les parece? Vamos a reflexionar en lo que hemos visto. Vamos a tener un encuentro con nuestro Señor en este momento. Les hablo a aquellas mujeres que ya han tenido un encuentro con Cristo Jesús, pero especialmente le hablo a aquella mujer que todavía no ha rendido su corazón a Jesús. Y con base en lo que hemos oído y en los ejemplos de Jocabed y de la muchacha sin nombre, yo te pregunto y me pregunto a mí misma, Rita, ¿qué te está hablando el Señor? ¿Qué está hablando Dios a tu corazón? Porque Dios está hablando. Dios está hablando. Y quiere traer paz. Pero para que venga la paz del Señor. Y te quiero motivar a que no te dejes distraer por nada. Y si es necesario, inclina tu rostro, inclinemos el rostro y cerremos los ojos. Solo por enfocarnos en aquel a quien le estamos orando. Para que podamos experimentar la paz del Señor, primero, deshagámonos de aquello que es falso, que está endeble en nuestra vida y en lo que estamos poniendo nuestra seguridad. Deshazte, mujer, de lo que es movible en tu vida, para que pueda entrar el inconmovible que es Dios. El Espíritu Santo, en su hermosa acción sobre nuestras vidas, Él está poniendo en nuestra mente aquello en lo que nos estamos basando y que nos está dando una falsa seguridad. Si tienes algo con qué escribir, escribe lo que el Espíritu Santo te está diciendo. ¿Recuerdas cómo fue al inicio? ¿Cómo fue que iniciamos? Decíamos que la mujer hoy está encarando la vida desde una falsa seguridad, la que le da un título académico, el tener una cuenta abultada en el banco, el tener unos recursos que la representan, una relación que piensas que es inacabable. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mujer, que Dios te está diciendo? Se puede caer. ¿Acaso ya no se han caído ciertas cosas? ¿Acaso ya no se han venido al suelo a muchas cosas de las que nos estábamos asegurando? Y si ya lo escribiste o si ya lo tienes allí claro en tu mente, ahora dile al Señor, así en tus propias palabras, dile, yo te lo entrego. En el nombre de Jesús, te entrego esto en que estaba basando mi seguridad. Decido no confiar más en esto. Sé
que muchas de estas cosas han venido de tu mano. Pero tú eres celoso y tú no quieres que yo te cambie por nada de una de esas bendiciones. Tú quieres que yo me quede contigo, el dador de la bendición. Pero si no ha sido venido de la mano de Dios, sino que ha sido en tu esfuerzo y te ha desgastado para haber conseguido aquello, aún tal vez tengamos que decirle al Señor, perdóname, perdóname, porque he considerado que esto ha sido por mi capacidad. Hoy reconozco que tú eres mi seguridad. Hoy reconozco que, como dice tu palabra, Señor de los cielos, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De dónde adquiero mi seguridad si no en la fortaleza que tú le das a mi vida? ¿De dónde adquiero mi seguridad sino en ese amparo y en esa ayuda segura que en momentos de angustia tú me das? ¿De dónde adquiero mi seguridad sino en declarar por fe en mi corazón? Porque tu palabra lo dice, Dios es mi refugio y Él me va a proteger del peligro. Él va a proteger mi vida y me va a rodear con cánticos de liberación. Nuestra seguridad, mujer, está puesta en Dios. En el único que puede hacer que nosotras recobremos fuerzas mientras durmamos y no perdamos el sueño. Nuestra seguridad está en refugiarnos en el Señor y no confiar en el hombre. Nos sometemos a una normatividad, pero nuestra confianza está en el Dios de los cielos. ¿Quieres levantar ahora tus manos al Señor? Y te invito a ti que no sé qué decisión tomar. Enséñame, Señor. Enséñame, Señor. Y tú que has venido por primera vez, y tú que te has conectado deseando algo diferente en tu vida, quiero decirte con alegría en mi corazón, como en el corazón del equipo organizador, que Cristo es lo que tú viniste a buscar. Cristo es la respuesta para tu vida. Y tú puedes tener un encuentro personal y significativo con Él si te rindes a Él, si le abres tu corazón a Él, si le permites venir a tu vida y ser el Señor de ella. ¿Quieres que el Señor sea tu Señor? ¿Que el Señor Jesucristo sea tu refugio, tu roca fuerte? Puedes en este momento, y las demás que ya hemos tenido un encuentro con el Señor, oremos por aquellas que van a hacer esta oración significativa para sus vidas como lo ha sido para el resto. ¿Quieres decirle tú, mujer, que vienes por primera vez, decirle al Señor, Señor Jesucristo, yo te necesito. Te pido que vengas a mi vida, Señor, y seas tú mi seguridad, la seguridad que estoy necesitando. Pero gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Y qué hermoso, me fueron perdonados, Gracias, Señor. Ahora, Señor, entra a mi vida y haz de mí la mujer que tú quieres que yo sea. Una mujer que como Jocabed o la muchacha sin nombre no se dejan victimizar por las circunstancias, sino que levantan su mirada al cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y de Él adquieren su seguridad. Gracias, Señor, porque eres tú el que te glorificas en esta oración que ha hecho esta mujer. Gracias, Señor, por este tiempo donde nos has permitido, Señor, reflexionar sobre en qué tenemos nuestra seguridad. Y gracias, Señor, porque en tu corazón has hecho de nosotras mujeres seguras. Y así debemos vivir cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.